Hola mundo, bienvenidos a otro Minority Tarot. Bueno, espero que hablemos un poco sobre cartomancia o tarot. Hace unos días estuve hablando con un compañero, él es de origen italiano, actualmente afincado en México, Danilo Di Pricio, y estábamos hablando de música cuando en realidad estábamos hablando de tarot, y me di cuenta de que al final la manera más interesante para mí de acercarme al tarot es de una forma tangencial, y es como hay una frase, proverbio japonés: a los pececillos les gusta el agua turbia, no les gusta el agua transparente, porque ahí saben que los van a cazar. Hay que buscarlos en aguas un poco más oscuras. Yo creo que hablar del tarot de una forma como si supiéramos de qué estamos hablando no nos da las mejores inspiraciones para entender el tarot. Como comenta Enrique, de que llegó un día en que entendió que leer libros de poesía era leer libros de tarot o comentarios sobre poesía. Empezó a leer libros de poesía como si fueran libros referentes al tarot. Es interesante acercarse a lenguajes familiares o a campos que quizás no tengan nada que ver con la adivinación o con lo oracular, ¿no? Pero donde podemos encontrar inspiraciones que al final podemos ver que nos están hablando de tarot. Entonces, bueno, todo esto para decir que no voy a evitar hablar sobre esas cartas a las que usted se refiere. Y bueno, volcar algunos pensamientos que son más preguntas abiertas que conclusiones. La primera cuestión sería, podría ser, ¿por cómo es que las cartas, este juego de cartas, polariza o no a los cartomantes, como en dos bandos, ¿no? Los que creen en el método, y los que buscan entender cómo funciona
cierto proceso, yo creo que bastante sofisticado, bastante complejo, en el cerebro del cartomante o del tarotista. Si uno desarrolla o ha aprendido a confiar en su método y se siente competente en ese método, tiende a pensar que, bueno, que a veces no se puede caer en la trampa de pensar, bueno, yo he llegado a ciertas conclusiones, estas son las conclusiones, y cualquier otra derivación es un descarrilamiento de una verdad. O puede ser que no, puede ser que haya gente lo suficientemente flexible para decir, bueno, a mí esto me funciona, a otra gente le funcionará otra cosa. Luego están esas aproximaciones al arte que son más inclinadas al proceso, ¿no? Más que al conocimiento, sino más bien al conocimiento de un proceso, al conocimiento de cierta epistemología visual, cierta competencia en un lenguaje óptico visual. Y bueno, mi experiencia es que los que están familiarizados con esa otra aproximación a las lecturas, llegan a... Quizás los conozco más porque es con los que más puedo conversar e intercambiar ideas. Llegan a cierta conclusión en la que necesitamos estar desprovistos de tensión sobre nuestro conocimiento para poder estar fluidos en la tarea de la lectura. Y yo lo podría llamar como un método perezoso, en el sentido de que es preferible renunciar a la tensión de tener que demostrar una competencia, sino más bien ser testigos de algo que se está desplegando en el momento de la lectura. Y entonces eso te convierte en alguien perezoso respecto a la acumulación de datos y de significados, pero muy proactivo a la hora de buscar una experiencia concreta. Y esa proactividad, esa disposición para promover cierta experiencia, te pone en una situación paradójica. Por una parte necesitas confiar mucho en el proceso que va a ocurrir, ¿no? Y quizás eso implica
una instancia personal que algunos la pueden interpretar como poner de manifiesto cierto ego. Y ego entendido no como la compulsión de defender algo, sino como esa parte del neocórtex que nos hace humanos, ¿no? O sea, ego en el sentido de confiar en que estamos poniendo en marcha algo que tiene cierta sofisticación y ponemos el 100% de lo que somos en ese proceso. Paradójicamente, yo creo que eso no deja espacio para personalismos. Creo que la actividad es tan intensa que el ego se convierte en una especie de escalón en el que tenemos que subirnos como base en la que confiamos para luego dejar que una experiencia ocurra y que, si somos honestos y sinceros, nos interesa que esa experiencia que ocurra sea lo más inhumana y alienígena posible, porque estamos tratando problemas humanos y queremos respuestas originales a esos problemas humanos. Por lo tanto, estamos en terreno desconocido. Queremos estar en terreno desconocido. ¿Por qué? Porque buscamos originalidad. No originalidad en el sentido de una ocurrencia original, sino originalidad en el sentido de algo nuevo, algo en lo que no habíamos pensado, algo que a mí no se me habría ocurrido sin la ayuda de ciertos artilugios. Estoy buscando una respuesta nueva con métodos desacostumbrados para enfrentarme a un terreno desconocido. Entonces, bueno, empezar ese proceso o ayudar a que ese proceso ocurra, pues requiere mucha confianza en tu propio cerebro / ego para tratar con ese proceso, ¿no? Una de las cosas fascinantes de ese proceso es que se puede aprender, se puede enseñar y se puede aprender. Hay poca gente capaz de hacerlo, no es algo fácil de estudiar o de desarrollar, pero es una posibilidad. Evidentemente como nada en esta vida no es para todo el mundo. Hay gente que sentirá afinidad con esta vía y gente que no, gente que buscará su seguridad en otras vías, ¿no? Tanto de una forma o de otra, el negocio del tarot, y digo esta palabra con toda la intención, negocio, como todos los negocios en los que estamos tratando con el factor humano, pues siempre hay un riesgo de entender este asunto como un asunto de manipular o de manipulación. A veces con buena intención, en el sentido de que puedo pensar que me voy a colocar en la posición de ayudar a los demás y para eso tengo que tratar al otro
de cierta manera para que llegue a las conclusiones que yo creo que tiene que llegar. Y así establezco una relación de dependencia con mi consultante con la que me puedo ganar la vida. Esto no pasa solamente en este negocio, en este business, eso pasa también en aspectos más serios como la psicoterapia y por eso creo que sí es importante ver cómo empezamos, si tenemos esta llamada del tarot, de las cartas. Es importante entender cómo empezamos, o que los primeros pasos son importantes, porque la manera en la que aprendemos a manejarnos con estos elementos va a ser la manera en la que luego los vamos a usar. Si estamos tratando con personas que te enseñan cierto tipo de discurso en la que tú, como alumno, te tienes que colocar en una posición dependiente de la sabiduría del maestro y se espera de ti cierta disposición para responder a las expectativas de tus enseñantes, muchas probabilidades hay de que cuando tú te encuentres con un consultante esperes de él la misma disposición. Y hete aquí que el consultante muchas veces, de buen grado, va a tomar esa disposición de aquí estoy abierto en canal, dispuesto a escuchar lo que me tengas que decir porque estoy desesperado, necesito ayuda. Y entonces se está perpetuando como cierto círculo vicioso. Es un tema peliagudo. Si por otra parte yo soy alguien que lo que intento es que el potencial, transmitir el potencial o transmitir la suficiente rebeldía a mis estudiantes para que pongan en marcha las partes más sofisticadas de su cerebro, ¿no? Con la idea de revolucionar el pensamiento para llegar a conclusiones que nos resulten chocantes, porque no tienen un sabor familiar, ¿no? Porque no resultan desacostumbradas y nos colocan en con una sensación de incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso es complicado también, claro, evidentemente tengo que soportar o darle soporte o apoyar el ánimo de mis estudiantes para que se adentren en esa tierra ignota y en un momento dado puedan hacer lo mismo con sus consultantes. Es decir, bueno, vamos a buscar juntos una respuesta que nos va a dejar a los dos alucinados y bueno, liberar a esa persona de su problema y no atarlo a unas expectativas de que uno tiene el conocimiento porque se ha colocado en la posición y en el rol de salvador o de terapeuta. Hay una forma compasiva de
que no tiene por qué ser una forma de ser compasivo con el prójimo, que no implique ahogarse con él o ayudarlo a victimizarse, sino mostrarles una forma de abrir una ventana de la que se habían olvidado o a la que nunca se habían acercado. No es un camino sencillo. Hay gente que puede hacer esto con más facilidad, gente que quizás no entienda de qué estamos hablando. Pero a veces hay que hacer algo que aparentemente es utópico y no podemos hacer, que es trascender nuestro laberinto humano, ¿no? A lo mejor nunca lo conseguimos, a lo mejor tenemos una falsa sensación de que conseguimos levantar la cabeza por encima de nuestra condición humana para atrapar algo que nos lleve a un paisaje nuevo. A lo mejor es todo una fantasía, pero bueno, si esa fantasía me aporta felicidad o conclusiones que me ayuden a seguir adelante, pues bueno, nos podemos quedar a la altura de leer un buen poema, escuchar una canción inspiradora o leer una novela con un mensaje que nos motive, sin más pretensiones. Y así que bueno, creo que ya me he extendido bastante. Espero que esta minoría que nos escucha pues llegue a alguna conclusión sobre el tema. Para resumir lo que hemos estado hablando, pues bueno, diferenciar dos tipos de ego, ¿no?, que entran en juego cuando nos ponemos en esta posición. Uno, un ego necesario, que significa que tenemos una parte de nuestra psique que se ha desarrollado en los últimos milenios. Es como el chip más moderno que tenemos, que es muy sofisticado, que ha costado mucho esfuerzo, sacrificio y tiempo para que se forme, ¿no? Y podemos confiar en él para que nos lleve a algo nuevo. Y luego hay otro ego que tiene que ver con la pulsión de fijar posiciones, de fijar, de apegarse a ciertas identidades o a ciertos roles. Que bueno, que es un ego que tiene las patas muy cortas. Yo creo que una forma curiosa de poder ver cuando caemos en un ego o en otro, por ejemplo, puede ser en la extensión del tiempo que pasamos con el consultante, ¿no? Es como en las películas cuando los actores se están peleando por cuánto tiempo dura su rol, su papel en escena, ¿no? Cuántas frases tienen, ¿no? Hay un ego que quiere el papel protagonista, entonces vamos a ser el que más va a hablar durante más tiempo, contando más cosas súper profundas e interesantes para que nos den el Oscar. Y luego, por otra parte, hay otra actitud en la que, bueno, no queremos tanto un tiempo maravilloso en escena súper largo, sino soltar la frase y dar el mensaje pertinente y hacer mutis por el foro.
tanto una cosa como la otra requiere actitudes muy diferentes. Y bueno, cada uno que elija la que más le interese. Y luego, pues eso, ser ambiciosos para aprovechar la posibilidad que esta herramienta de permutaciones nos da para tratar de encontrar luz y de encontrar tesoros en lugares insospechados, lugares que no están en los libros ni en ninguna escuela, sino en el momento presente en el que una persona decide confiar con nosotros, confiar en nosotros para explorar terrenos desconocidos y llegar a caminos que están inexplorados, ¿no?, en nuestra experiencia humana. Pues creo que eso es todo. Nos seguimos viendo.